Pues buenos días, Lombraña. ¿Cómo, Buenos días. ¿Cómo te encuentras después de tu presentación en el Teatro Vasconcelos? Me siento muy feliz porque he recibido llamadas, ¿verdad? De varias partes. De varias partes de Tamaulipas, San Luis Potosí, donde les gustó la narración que yo hice de las brujas voladoras y los hechos más sangrientos que han sucedido en Piedras Negras, Ajá. que yo vi en mis 50 años de periodismo. Ándale, le vamos a recordar a la gente. Cuando empezamos el primer capítulo, ahorita llevamos 20 capítulos de las denominadas historias macabras, las historias reales de Piedras Negras, Coahuila. En el primer capítulo que filmamos, que grabamos, Lombraña. Lombraña es un periodista, Ezequiel Lombraña Ibarra, es un periodista de 50 años de trayectoria, premios. Varios premios estatales. Uno nacional, dos nacionales. Sí. Por unos dos hechos de macabros que sucedieron en Piedras Negras. ¿Y el internacional? Y el internacional también, uno en California. O en California, de los Estados Unidos. ¿En qué revista recuerdas que ha sido la más famosa que has intervenido? La revista Alarma de México, Distrito Federal. ¿Cuántos años trabajaste? Ahí laboré 36 años en la revista Alarma hasta que ya desapareció. Sí, en la historia que Lombraña nos narró aquellos hechos que pasaron en la colonia central, donde un señor asesinó y guisó a su señora esposa para invitó a los vecinos para que disgustaran del macabro guiso que hizo de su señora esposa. Bueno, ese es uno de los más grandes narraciones que has hecho. La pueden encontrar en nuestras 6 páginas, Antonio Salazar Charre. También la que ha tenido más rating es la de la mujer que fue desenterrada. Sí, que fue violada en el panteón municipal de la colonia Buenavista Sur. Ok, y ahora, un sujeto que así mismo años después violó a un cadáver de una niña de 15 años de edad, ahí mismo. Raúl el loco. Oscar Raúl Ortiz Martínez. Raúl Ortiz Martínez. Sí, que perdón, en el Cerezo, ¿cuántos años estuvo en el Cerezo detenido? Pues primero tuvo 8, después sale y unas primas de él lo acusan de que los estaba viendo cuando se estaban bañando desnudos. Ahí fueron como 3 años más, y posteriormente de la niña de 15 años que violó también ahí el cadáver en el panteón, así ya le dieron como 20 años. Y el señor que hizo a la esposa en un baño para invitar a comer a los vecinos, ¿cuántos años le dieron? Ese le dieron 20 años. 20 años, correcto. Ahora, venimos a narrar la historia, me dices, de Chano. Chano es una persona que está detenido actualmente y enjuiciado en Estados Unidos, en Norteamérica. Y vamos a recordar aquí uno de los pasajes de las masacres de Allende, de Piedras Negras, en Coahuila, que cimbró con cerca de 3,000 muertos a todo lo internacional. Del periódico El Piñero, de la revista Proceso, del periódico CNN, de San Antonio Live y de muchos periódicos que dieron, de Televisa, de TV Azteca, que dieron margen a esta noticia que pasó en Piedras Negras. En el año, me dices, 2010, una niña de 6 años. Sí, una niña de 6 años fue asesinada brutalmente por un sujeto de apodo El Chano. La mató a hachazos, le arrancó un brazo, la niña lloraba y gritaba que ya no, y le mochó una pierna. Todo esto sucedió frente a los padres de esta niña de 6 años de edad. Los hechos ocurrieron allá por un ejido. Por el ejido Piedras Negras. Pero el ejido Piedras Negras, ¿verdad? Sí, aquí lo que cabe resaltar es de que si bien es cierto que el papá haya tenido dentro del crimen organizado, del narcotráfico, delincuencia organizada, o sea, deudas con un grupo criminal. Bueno, aquí la pregunta es ¿los niños qué culpa tienen? Los niños no tienen ninguna culpa, es un crimen castigado por Dios, el asesinar y hasta golpear a una niña, a un niño. Son menores de edad, esos apenas nacen y apenas están creciendo para vivir la vida que les va a tocar. Pero en este caso la niña fue muerta a hachazos, le arrancó un brazo, luego le arrancó una pierna, de todo esto delante de su padre, que alguna participación o fusca pudo haber tenido con los delincuentes organizados.
Sí, y aquí la pregunta es una pregunta grandísima que se puede hacer a la sociedad de Piedras Negras, Coahuila, a Coahuila y en sí a todo México. Es, ¿acaso PRONIF, que es un departamento protector de los derechos de los niños, de los adolescentes aquí en el estado de Coahuila? La pregunta es, ¿acaso conoció PRONIF este suceso? Es cuestión de que los periodistas, investigadores hagan una amplia investigación. También de esto conoció los presidentes o alcaldes municipales de Piedras Negras desde los años 2004, cuando entró el crimen organizado a Piedras Negras y a Coahuila, y los gobernadores. Es una pregunta que ahorita esos mismos alcaldes que van a oír este video y los mismos gobernadores se pueden hacer, y sus familiares, porque es una cuestión de tipo moral, Sí, porque no es permitible que una niña sea asesinada en esa forma, ni una rica, ni una pobre, ni de raza, religión, etcétera. Ahora, la pregunta es que si bien es cierto que son 3,000 personas, adultos, entre niños, y que son asesinados aquí en Coahuila en esas masacres, la cuestión es los gobiernos alcaldes del 2004 hasta los sucesos de 2010, 2012, en donde terminaron estos crímenes de cerca de 3,000 gentes, Piedras Negras y masacres de Allende, donde estuvieron involucrados alcaldes, gobernadores, diputados, regidores. Todas las autoridades sabidas y por haber. Los bomberos, cuando por ejemplo incineraban los tambos, cuando quemaban a la gente y en tambos y que los deshacían, a los bomberos les decían que se hicieran a un lado, a los policías municipales, a Además, los que estatales, ni acudieran y que ni a acudieran. brindar alguna clase de auxilio cuando miraran llamaradas, como la casa que quemaron hay aquí cerquita por la Plaza de Toros. Sí, ahora, actualmente el gobierno de Coahuila, el municipio, ya tenemos un área de paz donde reina la paz, la tranquilidad, ya vivimos en paz, pero todos esos crímenes donde las autoridades eran sobornadas por grandes cantidades, hasta de 10, 12 millones de dólares, compraban las plazas, esos grupos criminales, desde los gobiernos municipales, desde el 2004, alcaldes en todo Coahuila, de Torreón, de Piedras Negras, de Sabinas, de Monclova, y los gobernadores en turno. Las familias de ellos van a escuchar este video y lo van a leer y lo van a analizar y decir, ese es mi papá el que gobernaba, ese es mi papá el que era alcalde, ese es mi papá el que era diputado, ese es mi papá el que era regidor, y mi papá que era el bombero, el policía municipal, donde todos de una u otra manera están implicados. Y ninguno de ellos, de los autores intelectuales, de los alcaldes y gobernadores, ninguno de ellos está en cárcel. Ok, ya para terminar, ¿qué quieres referir nada más sobre esto? Para terminar ya. Sí, mira, muchas veces esas autoridades que se mencionan no pudieron actuar porque estaban amenazados de muerte. Aquel que interviniera o que alzara la voz en contra de esos delincuentes, pues no duraban mucho. Por eso les digo, ahora estamos en una linda paz, en un estado, en una ciudad de Coahuila, gracias a las actuales autoridades. Ok, bueno, ya el mensaje final de este video es decirles que la vida humana, sobre todo esa niña que fue masacrada, asesinada delante de sus papás, y al señor lo agarraban de los pelos los mismos amigos, socios criminales de la persona que la estaba matando, y le decía, para que la mires y no se te olvide nunca. Sí. Que decirles que la vida la entrega Dios Jehová, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ese Dios verdadero, y ninguna persona tiene autorización para quitarla. Todos los implicados, los gobernadores en turno, los alcaldes en turno, regidores en turno, diputados en turno, bomberos en turno, policías en turnos, tendrán que vérselas con el Señor Jesucristo en su juicio. Buenos días, es todo, nos vemos hasta después.